Bueno, la idea es que vamos a presentar algunas cosas que están cambiando, algunas cosas que ya conocemos. Este espacio también nos sirve de socialización de nuestro programa de uso adecuado de antibióticos. Y pues aquí queremos agradecer la participación justamente del PROA, del Comité de Infecciones, del Programa de Seguridad del Paciente y de todos los prescriptores primarios, además del laboratorio clínico, que nos ayudan pues a que tengamos un control de la resistencia bacteriana y éxito en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, este tema, que puede sonar muy específico, en realidad está sesgado porque hay mucha información que apareció en el último año y quise traer, pues, digamos, algunos puntos relevantes, creo, para el core de nuestra clínica y de lo que vemos en el día a día en relación a infecciones cardíacas y pulmonares. Y pues, para empezar, vamos a hablar de la epidemiología de la endocarditis infecciosa. Este es una estadística mundial sacada de una métrica que tiene el Instituto de Evaluación de Métricas de la Universidad de Washington y que trabaja en salud. Y comparé aquí, tienen muchas enfermedades, lo recomiendo mucho para consultar. Y digamos que aquí quise evaluar en morado endocarditis, Chagas como otra enfermedad infecciosa cardiovascular en naranja y dengue como una enfermedad relevante pues para nosotros. Y lo que vemos es que vean ustedes lo que sucede. Vámonos primero a este gráfico en prevalencia. Vemos que claramente Chagas ha disminuido, dengue tiende a aumentar un poco en el mundo y se ha mantenido estable en los últimos años. Y endocarditis, pues uno ve una leve tendencia al aumento que no es radical y claramente es mucho menor que otras enfermedades, es menos prevalente. Pero cuando vamos a evaluar mortalidad, miren lo que sucede en una tasa por 100.000 personas. Lo que vemos es que la endocarditis, a pesar de los avances que tenemos en la actualidad, a pesar del progreso en cirugía cardiovascular, en antibióticos y demás, está aumentando su mortalidad. Chagas ha disminuido, tenemos ahora otras alternativas de tratamiento. Dengue, miren ustedes, no ha cambiado tanto, se ha mantenido estable la mortalidad, esperemos que con vacuna esto disminuya, pero endocarditis es una de las pocas enfermedades infecciosas en donde la mortalidad aumenta en el mundo. Y básicamente la pregunta es ¿por qué? Y probablemente hay tres razones. Uno, microorganismos. Los microorganismos que tenemos ahora son mucho más virulentos de lo que teníamos hace 10 o 20 años. Staphylococcus aureus, en los clones que circulan en la actualidad, sean sensibles o resistentes, vienen a presentar factores de virulencia que hacen que sean más embólicos o tiendan a producir más embolia, que tiendan a producir más factores de necrosis que usualmente tengan más compromiso. Dos, tenemos pacientes más comórbidos. Hace 20 años, muchos de los pacientes que están vivos en la actualidad fallecían porque no teníamos ECMO, no teníamos unidades de cuidado intensivo desarrolladas, se operaban mucho menos estos pacientes y como tal, entonces, esa es otra circunstancia. Y tres, un proceso adicional que tiene que ver con biopelícula, con que operamos más pacientes, ponemos más marcapasos, ponemos más dispositivos intracardíacos y eso lleva justamente a que tengamos un punto importante de dificultad para la cura de estos pacientes. Basados en eso, entonces, podríamos decir que en el mundo la incidencia de endocarditis es de 3 a 100.000 personas por año, con una tasa de mortalidad, como les menciono, que no ha cambiado, que es todavía el 14 al 22%, una incidencia de mortalidad anual del 15 al 30%, y ojo, una tasa de supervivencia anual de 48 a 60%, comparable o menor a cáncer de seno, a cáncer de colon. ¿Sí? Es peor tener una endocarditis en este momento que un cáncer de seno o un cáncer de colon en relación a mortalidad. La incidencia es mayor en hombres, pero en realidad las mujeres tienen peor pronóstico, a veces es por demoras en la consulta. Tenemos que la Universidad Javeriana, varios de sus investigadores recogen, lo publicaron en el país en los últimos años y quieren ver también con base en la estadística nacional qué ha pasado con endocarditis en Colombia y miren ustedes lo que se encuentra, un aumento de la prevalencia en general en relación con todos los tipos de endocarditis y pues digamos que esto lo sacan de los códigos específicos que hay en el CIE-10 y encuentran que pues en general todas están aumentando. La mediana de edad para Colombia en los diagnósticos reportados por CIE-10 es de 51 años, más frecuente en el sexo masculino y una tasa de prevalencia de 0.3 por 10.000 habitantes. Vemos que hay regiones en donde se presenta mucho más, a veces puede tener que ver con diagnóstico y como tal, si ustedes van acá a verlo, la mayor cantidad de pacientes la encontramos entre los 15 y 64 años y cuando vamos a ver, vean ustedes, el 48% de los pacientes pertenece al régimen subsidiado, 35% al contributivo, solo 2% a la prepagada, otra enfermedad que podría hablar de diferencias en las condiciones de prevalencia de enfermedad.
Y evaluando 3 estudios, uno propio que hicimos aquí en la clínica, otro que no está publicado y que se presentó el año pasado en el ID Week, trayendo datos de varias instituciones de Colombia y tradicionalmente los factores que la literatura describe, vemos que en general los pacientes con muchas comorbilidades son efectivamente los que fallecen más, pero es común encontrar que el compromiso mitral, la enfermedad renal y complicaciones asociadas a la unidad de cuidado intensivo, pues son las que señalan una mayor mortalidad, siendo en este estudio hecho en 4 hospitales de Colombia un 32.7 la mortalidad, en nuestra institución 27.1 entre 140 pacientes con diagnóstico conocido, y un punto importante es que cuando hay Staphylococcus aureus y complicaciones protésicas hay más posibilidad de mortalidad. Entonces, esta es una enfermedad que si bien no es tan prevalente, sí tenemos que origina muchos problemas y tenemos que tener en cuenta que su prevalencia no disminuye significativamente en nuestros pacientes, y lo primero es pongo dientes, la calidad de salud oral de nuestra población no es la mejor y eso también favorece que tengamos esto. Para nosotros, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, el microorganismo más frecuente sigue siendo estreptococo proveniente de la cavidad oral. Tenemos más dispositivos donde hay más estafilococo y más dificultad para curación, y vemos que entonces enterococos y clones de Staphylococcus aureus vienen a causar algunos problemas importantes en lo que tiene que ver con pronóstico. Ya mencionamos entonces los factores que tienen que ver con mortalidad aumentada. Pasados en eso, entonces veamos una circunstancia que sí empieza a cambiar notablemente para este año y tiene que ver con nuevos criterios diagnósticos de endocarditis infecciosa. Estos criterios que tradicionalmente manejábamos, que eran los criterios de Duke, este año surgen unos nuevos criterios dados por una reunión de expertos que trabajan en la Asociación Internacional de Infecciones Cardiovasculares, y tiene algunos leves cambios que vamos a evaluar en torno a esto. Entonces, vean ustedes, sí, es una actualización de los criterios de la Universidad de Duke, y vamos entonces a ver criterios microbiológicos, y aquí un cambio que hay es que antes era muy cerrada la lista, ahora se amplía a incluir microorganismos como enterococos, como algunos estreptococos nutricionalmente deficientes, y la idea sí es que tengamos 2 o más sets de hemocultivos separados, y que digamos que microorganismos que rara vez causan endocarditis, como pueden ser algunas bacterias que están aquí descritas como Corynebacterium, Serratia, Pseudomonas, sean en 3 o más sets de hemocultivos separados. Y un punto que aparece nuevo es esto: darle mucho valor a pruebas de biología molecular para Coxiella, Bartonella, Otroferima, Whippley, Coxiella burnetii, serologías que hemos empezado a ver en nuestro medio, y tener en cuenta inmunoglobulina y GOM por inmunofluorescencia para Bartonella, que pues hace rato no vemos en estos contextos. Este es un primer punto que se subraya, pero quisiera mencionar una cosa. Estos criterios, 1, no están validados todavía en la literatura. 2, igual que los criterios de Duke previos, no son criterios clínicos, son criterios hechos para hacer estudios de investigación. Estos criterios de Duke no son 100% equiparables. Nosotros hemos visto que en pacientes jóvenes, en pacientes inmunosuprimidos, en algunos pacientes con dispositivos, los criterios de Duke no se cumplen. Y esto está pues en validación y hay que tenerlo en cuenta. En el siguiente punto, criterio de imagen, entonces vemos que ecocardiografía tradicionalmente siempre se ha considerado un punto llamando la atención, que no solo es ver vegetaciones, también nuevas dehiscencias parciales o nuevas regurgitaciones valvulares, pero se le da mucha importancia, que ya venía siendo dada en los criterios europeos y americanos, pero aquí se resalta mucho más a la imagen adquirida por PET-CT, en una imagen que básicamente es funcional. La ecocardiografía nos muestra una imagen anatómica, pero el PET-CT nos da una imagen funcional que habla de captación, que habla de aumento de la tasa metabólica, que nos ayuda a establecer mucho mejor el diagnóstico, con algo más de sensibilidad en algunos contextos, pero probablemente con más especificidad. ¿Para qué? Para también considerar criterio quirúrgico, y esta es otra novedad. Si un cirujano le dice a usted que eso es endocarditis, a pesar de que los cultivos sean negativos, a pesar de que la histopatología sea negativo, si el cirujano como tal durante la exposición directa cree que es endocarditis, eso ya es endocarditis infecciosa. Este criterio no estaba antes, y yo sí creo que faltaba, porque nos ha sucedido en muchas situaciones en donde el cirujano dice, ve una vegetación y básicamente nadie le cree, no le dan antibiótico y el paciente vuelve después con infección. Los criterios menores han sido los tradicionales, una predisposición por las diversas situaciones que tenemos, y aquí yo quiero insistir que en los casos de endocarditis que hemos visto últimamente, muchos de estos pacientes tuvieron procedimientos odontológicos, tenían estas situaciones que los predisponían y no les dieron profilaxis adecuada. Y esa es otra circunstancia que, por ejemplo, en Holanda y en Inglaterra se ha visto, aumenta la tasa de endocarditis.
Fiebre, fenómenos vasculares y fenómenos inmunológicos hay que tenerlos en cuenta. Y aquí quiero insistir en una situación: si usted cree que el paciente puede tener endocarditis, uno de los exámenes más importantes para el diagnóstico puede ser un uroanálisis. Porque si el paciente tiene hematuria, proteinuria, cilindros, o también hay que pedir complemento, crioglobulinas, si ese paciente puede tener una manifestación, y eso es uno de los puntos que nos ayuda a establecer un criterio adicional. Tenemos entonces que, para decir que, digamos, hay endocarditis, aparecen otras circunstancias. Miren que hay algunas evidencias microbiológicas que no cumplen criterios mayores, algunos puntos de imágenes que no son contundentes, entonces hay que tenerlos como criterios menores, y un punto importante que se subraya es algo que nosotros hemos visto en la práctica clínica. En el cálculo que yo tengo, básicamente, de 10 ecocardiogramas solicitados pensando en endocarditis, 7 se piden por un soplo nuevo. Y de esos, probablemente medio o ninguno es endocarditis realmente. El soplo nuevo se presenta muchas veces porque sangramos los pacientes intrahospitalariamente y anemia, o porque no se evaluó bien al principio y nadie en la nota había notado que el paciente ya tenía un soplo, o porque el paciente está hiperdinámico, o porque llegó alguien y en realidad lo auscultó bien. Pero vean ustedes que eso se ve en el mundo. El empeoramiento o cambio de un soplo preexistente no es un criterio suficiente y ha sido de pronto un poco degradado, porque básicamente no tenemos un impacto real en la evaluación posterior de estas circunstancias. No quiere decir que no sea un criterio y que vamos a examinar a nuestros pacientes. Lo que quiero decir básicamente, y lo que quisieron decir estos autores, es que no es suficiente porque hay muchas cosas que predisponen a tener soplos nuevos y que no debe ser tomado como un criterio único a la hora de ver esto. Entonces hablamos de endocarditis definitiva si tenemos una histopatología o una clínica importante, vegetación como tal, y si tenemos dos criterios mayores, 1 mayor y 3 menores o 5 menores, y como tal digamos que hablamos de que puede ser posible si hay 1 mayor y 1 menor o 3 menores, y diagnóstico de endocarditis rechazada cuando básicamente tenemos otro diagnóstico. Me voy a detener ahorita en esto: no hay evidencia patológica o macroscópica en la cirugía o en la autopsia, y si el paciente no cumple los criterios posibles. Muchos expertos, y esto existe desde los criterios de Duke previos, hablan de que que yo no he podido entender: no recurrencia de la infección a pesar de terapia con antibióticos durante menos de 4 días. Entonces, los expertos que consideraron esto, y viene desde hace rato, desde hace 20 años este criterio, decían: no, si un paciente usted le pone antibióticos y se mejora rapidito, pues ese paciente no tiene endocarditis, ¿sí? Y basados en eso, este autor que trabaja en Suiza, pero es turco, evaluó justamente para ver si eso realmente se cumplía. Tuve la oportunidad de participar en un simposio europeo al respecto, donde estaban las personas que habían hecho esto y se dieron cuenta de que podrían estar en un error, porque hasta un 20% de pacientes que sí tienen endocarditis infecciosa, en realidad en los 4 primeros días podrían mejorarse si se le inicia un antibiótico adecuado. Y un 20% de los pacientes que no tienen endocarditis infecciosa no se mejora después de 4 días. Entonces ese criterio yo creo que va a ser relevado probablemente. Esta es la evolución histórica entonces que nosotros hemos conocido a lo largo de todos estos años de los criterios de endocarditis, desde los de von Rhein, que hablaba de probable, definitivo, posible y rechazado, después los primeros criterios de Duke que se modifican, la introducción del PET-CT y el TAC por los europeos en el 2015, y ahora estos criterios nuevos que vuelvo y lo señalo, están hechos para investigación, y 2, están bajo confirmación, requieren una validación importante. A veces veo que nos dicen: no, es que no cumple los criterios de Duke para endocarditis. Yo creo que las bacterias muchas veces no se leen los libros, no se leen los consensos, y como tal entonces tenemos que la percepción clínica y la sospecha clínica tiene que ser muy alta, porque eso claramente también podría aumentar la mortalidad en estos casos. Quiero aquí concentrarme en un punto adicional, y es el diagnóstico y PET-CT para el 2023. Desde el 2015, tanto la guía americana como la guía europea lo incluían a la imagen adquirida usando un radiotrazador como es la fluorodeoxiglucosa. Y aquí quiero señalar algunos puntos que me parecen importantes, porque este es un examen que es costoso, que ya lo tenemos disponible en nuestro entorno y en nuestro medio, que nos ayuda mucho, pero que tenemos que saber usar porque no es perfecto y porque tiene falsos positivos y falsos negativos. Y ojo, depende de lo que usted esté tratando, el PET-CT se comporta de una manera diferente. Miren la sensibilidad de PET-CT para evaluar válvulas nativas. Es malísima. Solo 1 de cada 3 nos va a mostrar algo realmente. Y en ese contexto, un PET-CT no se debería hacer cuando yo sospecho endocarditis de válvula nativa.
Ojo, el PET-CT no me sirve para diagnosticar la endocarditis. El PET-CT para lo que más me sirve, como ven ustedes, es para evaluar diseminación de la enfermedad. ¿Y qué es eso? Buscar embolia. Si el vaso está comprometido, si en el colon hay un foco, si en el riñón hay un foco, es mucho más sensible para eso. Pero vean ustedes que en válvula nativa es poco sensible, la especificidad es buena, pero vean ustedes, si yo tengo un paciente con una bacteremia y pienso que puede tener una endocarditis de válvula nativa, el PET se me equivoca en una cantidad importante de casos. Cuando veo válvula protésica, las cosas, vean ustedes, cambian, la sensibilidad sube 2 o 3 veces y probablemente esa es realmente la indicación importante porque nos ayuda a ver el compromiso perivalvular. La especificidad, ven ustedes, puede variar porque tienen falsos positivos importantes y depende mucho de la preparación y algunas circunstancias que vamos a ver más adelante y de la experiencia del médico nuclear que hace la lectura. En las infecciones del bolsillo, el marcapaso es donde hay más sensibilidad y especificidad. Muchas de estas las diagnosticamos incluso sin necesidad de un ecocardiograma. A veces hay situaciones difíciles de evaluar y ahí es donde el PET-CT es muy importante. Y en infección de electrodos, vean ustedes que a veces hemos confiado mucho en el PET, la sensibilidad alcanza máximo el 65%. Y bajo ese sentido tenemos que tener en cuenta de que, uno, hay que tener una perspicacia clínica importante para pedirlo y que nos ayude, y dos, que no es patognomónico. La semana pasada tuvimos un caso claramente en donde tenía PET-CT el paciente y donde el paciente tenía una endocarditis asociada a los electrodos, ya se retiró y nos falló. Y hemos visto varios casos en realidad. Este que está aquí es un metaanálisis que surge este año. Vamos a ver aquí que me muestra, quería darle zoom, pero no. Y básicamente lo que hacen es tomar, vean ustedes lo que está señalado en la evidencia clínica. Endocarditis definitiva solo era el 28% de los casos, probable el 43%, y al evaluar qué pasaba con PET-CT, pues hubo una reclasificación de los casos que se fueron y pasaron de 28% a 55% y unos casos posibles de 43 a 9%. Es decir, me ayuda a mejorar la especificidad y basados en eso se puede decir que en endocarditis de válvula protésica la sensibilidad general es del 85 y la especificidad del 87. Ahí es donde sirve el PET-CT. En otros casos, creo yo, y me lleno cada vez más de razones que tenemos que evaluar esto con mucha prudencia a la hora de solicitarlos. Y hay que tener en cuenta que la disminución de esa sensibilidad depende muchas veces de situaciones del paciente. Y lo primero es esto, que se denomina, vamos a cambiar aquí esto, vegetación con baja infiltración leucocitaria. Lo que hace el PET-CT es tratar de ver la captación o el proceso inflamatorio local. Si yo no tengo proceso inflamatorio, pues el PET-CT no me va a mostrar nada. Si tengo una PCR, proteína C reactiva, por debajo de 4 miligramos por decilitro, el PET-CT no me sirve, la sensibilidad es muy baja. Y en ese contexto voy a tener un alto riesgo de falsos negativos. El PET-CT en realidad no lo deberíamos hacer si el paciente está recibiendo antibióticos o si en realidad tiene una baja respuesta inflamatoria en esos contextos. Y vemos que, por ejemplo, cuando hay infección de stent de aorta, que es otra de las características que nos ayuda el PET-CT, pero con el TAC muchas veces nos basta, ahí digamos que no se afecta, pero en otros sí se afecta mucho. Los cirujanos, pues quienes son cirujanos saben que se usa Surgicel, Bioglue, otros pegantes o pegamentos, otros apósitos que pueden dar falsos positivos, especialmente en endocarditis de válvula protésica y a veces en infecciones de cirugía de aorta, y ahí eso puede a veces confundir a los médicos nucleares y decir que efectivamente tiene una captación. También puede pasar con procesos no infecciosos que afectan las válvulas, depende mucho aquí la experiencia del médico nuclear para leerlo. Los ecocardiografistas nos han enseñado de la crista terminalis, una cresta muscular en la aurícula derecha que a veces aumenta la captación, a veces también en ecocardiografía se ha visto que puede originar confusiones. Una hipertrofia lipomatosa del tabique también puede dar falsos positivos, pero claramente lo que más se relaciona con los falsos negativos está dado por algo que llamamos supresión inadecuada del consumo fisiológico de la glucosa miocárdica, y es que básicamente lo que queremos hacer en el PET-CT es que nos capte justamente el tejido infectado, y si usted no suprime la captación de glucosa del músculo cardíaco, como dicen los médicos nucleares, se va a ver todo captando. Y la única manera de hacer eso es dieta. ¿Cuál? Está claro, la preparación es tan importante como la indicación, y en estos contextos el paciente debe estar las 24 horas antes con una dieta hipoglúcida, y llamativamente tiene que haber un aumento de los ácidos grasos, y por lo tanto, por ejemplo, algunos protocolos en algunas instituciones le dan aceite de oliva al paciente 15 minutos antes de la adquisición del PET-CT.
Conocemos un protocolo en la ciudad en donde el paciente llega, lo tienen con dieta hipoglucia las últimas 24 horas y apenas llega y le van a hacer el PET-CT al paciente, le dan 2 pechugas de pollo con queso mozzarella para que le aumente la grasa y la consuma, viva el riesgo cardiovascular. Y otra opción es poner heparina para que en teoría capte un poco más. Son trucos y algunas metodologías que están probadas en la literatura, no se las están inventando para justamente favorecer eso. Y volvemos a insistirlo, si un paciente tiene antibióticos, en realidad es menor la posibilidad que tengamos una adecuada captación y lo ideal es que si uno lo va a pedir, este examen tiene que pedirlo temprano, no es el examen que pida 3 semanas después de si tiene o no endocarditis. Ahí no me sirve porque el paciente recibe antibióticos. Sirve si usted lo pide en los primeros 7 días o probablemente tiene que acabar los antibióticos y esperar 7 o 15 días para solicitarlo para que tengamos un adecuado rendimiento. Pude participar este año en 2 eventos maravillosos, uno el simposio colombiano, el primer simposio de cardiología nuclear en conjunto con la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear y de Cardiología, en donde médicos nucleares, cardiólogos nos enseñaron mucho en relación hacia esto, y un simposio en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas dado por el doctor Ashworth Scholtens, que tiene algunos puntos que me parece importante traer a colación. Lo primero, la dieta es demasiado importante y enfermería y nutrición nos tienen que ayudar justo en esto y hay que tener en cuenta una dieta rica en grasas en las últimas 24 horas, hipoglucemia. Esto suena raro, pero es necesario para que tengamos una buena evaluación de las imágenes. 2, hay que decirle al médico nuclear y señalarlo muy bien, si el paciente fue llevado a cirugía, hay que buscarse el reporte quirúrgico y poner ahí si efectivamente le pusieron Surgicel, Gelfond, que son estas apósitos con sellante hemostático, que dan muchos falsos positivos y el médico nuclear tiene que saberlo, porque si no nos puede dar una interpretación adecuada. Si efectivamente tenemos esto, la PCR ya lo vemos, puede disminuir hasta la mitad la sensibilidad si la PCR está baja, menos de 4, y en esos contextos algunos autores incluso dicen no lo pide y mejor pídale un TAC cardíaco, hay que evaluarlo de acuerdo a lo que tenemos con el paciente. Y una cosa en donde los médicos nucleares nos tienen que ayudar es hacer este cálculo, el cálculo de las unidades de captación. Básicamente hay algo que se denomina el subratio, que está dado por la captación máxima en la prótesis sobre la captación promedio de la aorta descendente, y basados en ese contexto hay baja posibilidad de infección periprotésica cuando ese subratio es menos de 2, alta cuando es más de 2.6, y una circunstancia también que el médico nuclear debe o ha aprendido a ver es el patrón de distribución periprotésica, donde si el patrón es ninguna captación, pues, o una captación bajo o intermedia, hay baja posibilidad, o una alta captación, una captación focal o focal sobredifusa, hay una mayor posibilidad. Y eso es lo que nos reportan los médicos nucleares y tenemos que trabajar con eso, siempre teniendo en cuenta que la dieta es muy importante. Ya entonces vamos a hablar de tratamiento y bajo este contexto, primer punto que quiero señalar. Cada vez más se evalúa y se sabe, el 60% de los pacientes que tienen en la historia clínica anotado que tienen alergia a la penicilina o los betalactámicos no la tiene. Los médicos no interrogamos bien a estos pacientes o el paciente nos da datos falsos porque muchas veces interpreta intolerancia como alergia. El paciente le pusieron un antibiótico, estaba muy malo, le ponen dipirona, le ponen omeprazol, le ponen tramadol y le ponen el antibiótico. Le empieza a vomitar y dice que es por el antibiótico y de ahí el paciente se queda en su imaginario que el paciente le sientan mal los antibióticos. O alguna vez se lo pasaron muy rápido, le dio malestar, entonces dice que es alérgico. Uno de los puntos importantes que se destaca es lo que pasa con vancomicina. Es muy rara la alergia a vancomicina. Lo que se presenta usualmente es una liberación de histamina porque pasamos muy rápido la vancomicina. Eso que conocemos como síndrome de hombre rojo y que muchas sociedades en Estados Unidos han condenado este nombre porque llamar hombre rojo a alguien puede tener algunas implicaciones políticas o algunas implicaciones de prejuicio. Básicamente lo debemos llamar síndrome de reacción en piel a vancomicina. No debemos hablar más de síndrome de hombre rojo. Y basados en esto, pues lo que se sabe, por ejemplo, aquí con neumonía, si bien voy a hablar primero de infecciones cardiovasculares, es que si usted le pone ese rótulo de alergia a penicilina, miren ustedes, ya sabe que hay 20% de posibilidades más de que se quede hospitalizado porque al médico le da miedo darle amoxicilina clavulanato, que es lo que debemos darle a ese paciente para manejar una neumonía en casa cuando tiene criterios. Hay 10% más de posibilidades que se vaya a UCI porque no le damos los antibióticos adecuados y miren ustedes, un 8% más de posibilidades de morir de neumonía y un 17% más de que le demos antibióticos de amplio espectro. Eso es algo que se está evaluando cada vez más y está definido en seguridad del paciente. Dar o tener en cuenta un inadecuado diagnóstico de alergia a penicilina aumenta la posibilidad de complicaciones. ¿Qué se está valorando entonces en este momento en el mundo? La clave es un buen interrogatorio y basados en eso hay 3 cosas importantes. 1,
Cuando el paciente le dice a uno, ¿y usted es alérgico a la penicilina? Sí, sí, yo soy alérgico. No se quede con eso, pregúntele, ¿qué es lo que sucedió con la alergia? En realidad, si hubo alergia, fue un cuadro leve, fue grave, le pusieron o no medicamentos, ¿qué se acuerda usted? La mayoría de pacientes que nosotros vemos dice, sí, yo fui alérgico, ¿y hace cuánto? Hace 60 años me pusieron una ampolla de penicilina y me sentó mal, me dio mareo. Y eso es como lo rotulamos de alergia. Eso es inadecuado desde el punto de vista de nuestra praxis. Y un punto que se ha destacado es que, acuérdense, uno usualmente se vuelve alérgico, no necesariamente nace alérgico. Y dos, si usted no somete al paciente a estímulos, el paciente se puede sensibilizar por sí solo. Y lo que se sabe es que si pasa más de 5 a 10 años de justamente esa alergia, el paciente se puede ver desensibilizado. Entonces, varios autores han trabajado en un punto importante que se llama el PEMFAS. Si quieren, acá le toman una foto a este QR, está en esta aplicación que es Calculate, que muchos de ustedes tienen en sus smartphones, en donde básicamente se ha evaluado justamente la relación de estas preguntas para determinar el verdadero riesgo de alergia. Si el paciente dice que tiene alergia a la penicilina, tenemos que entonces preguntarle estas 4 situaciones clínicas. La primera, preguntar si pasaron más de 5 años o menos desde la reacción. Esto se llama el PEMFAS por su acrónimo en inglés. Si pasaron menos de 5 años desde la reacción, pues ahí sí hay más riesgo. Si el paciente tuvo anafilaxia o angioedema o cualquiera de estos da 2 puntos, o reacción adversa cutánea grave como en Steven Johnson, eso también da 2 puntos. Y si el paciente requirió tratamiento para la reacción, trata 1 punto, porque algunos pacientes dicen, me pusieron la prueba y no me dieron nada, entonces eso no da. Si tenemos 0 o 1 o 2 puntos, es muy bajo el riesgo de alergia. 3 puntos y 4 puntos, lógicamente, empieza a aumentar. ¿Y eso está probado? Pues sí, eso está probado. Evaluaron pacientes que tenían 0, 1 o 2, esta es una publicación de este año, basados en esta regla de decisión clínica, el estudio se llama el PALAS y está basado en este PEMFAST, y dijeron, miren, vamos a hacerle pruebas de sensibilidad al penicilina a esos pacientes que dijeron que eran alérgicos pero tenían bajo riesgo. Estas pruebas son pruebas bien hechas, no como las que hacemos aquí en Colombia, que es coger un poquito de cristalina que puede estar subdiluida o superdiluida y que no nos ayuda realmente a identificar los determinantes mayores de alergia, que son los que pueden dar anafilaxia. Y como tal, dijeron, vamos a hacerle pruebas adecuadas, o lo otro es, vamos a darle una dosis pequeña de amoxicilina, fenoximetilpenicilina, alguna betalactámica oral a la dosis más baja que podamos. Y aquí los muestran, vemos que usan amoxicilina, ampicilina, penicilina B potásica, si es que la consiguen porque eso ya casi no hay, y eso lo correlacionan después con un resultado bien hecho por un médico alergista. Ellos encuentran que no hay diferencias en la real presencia de un evento alérgico cuando hacen esos 2 puntos. Y yo creo que esto tenemos que hacerlo. Muchos de esos casos, 1, debemos reevaluarlos bien si son verdaderas alergias, aplicar el PEMFAS que está validado, y 3, una opción en esos casos, dado que el paciente, por ejemplo, con neumonía se beneficia mucho de talactámicos, el paciente con endocarditis también, podríamos considerar una dosis oral con mucha seguridad, dando en el piso esto. Un punto que quisiera mencionar, que creo que ya tiene demasiada evidencia, pero que las guías no han cambiado, es esta: vancomicina, gentamicina. No hay estudios clínicos que demuestren que en endocarditis de válvula protésica eso mejore la supervivencia, mejore la mortalidad, y lo único que sí está demostrado es que aumenta 7 veces el riesgo de que el paciente tenga falla renal y se vaya a diálisis, lo cual empeora claramente el pronóstico como lo mostramos. Entonces, que no hayan cambiado estas guías a pesar de esa evidencia, digamos que a mí me produce algo de esto, y no solo a mí, a muchas personas en el mundo. Y oxacilina, gentamicina tampoco es efectiva. Los aminoglicósidos en realidad en endocarditis han perdido vigencia, incluso en enterococo, que era donde más había algo de evidencia, la combinación de ampicilina con ceftriaxona lo ha reemplazado. En este momento se está trabajando en esto, Wiki Guidelines, lo hablan o se titula o tiene el eslogan con la humildad de la incertidumbre. Varios expertos en el mundo están desarrollando una guía nueva, esperamos participar en ella, que trate mucho mejor estos pacientes desde el punto de vista de evidencia clínica. Por otra parte, entonces se han tratado de evaluar nuevos antibióticos, y una opción que siempre nos llamó la atención era considerar fosfomicina como un antibiótico que penetraba muy bien en todas las membranas biológicas, en todos los tejidos, y que puede ser bactericida. Y digamos que es un medicamento español y por lo tanto los españoles lo usan desde hace mucho. Nosotros lo hemos usado en algunos tratamientos, pero se quería ver si un betalactámico más fosfomicina podría ser mejor en estos casos de bacteremia por Staphylococcus aureus. Este estudio, que no está publicado pero que se presentó
presentó en el Congreso Europeo no mostró diferencia importante bajo estos contextos y es algo que está pasando en endocarditis. Ha habido muchas terapias de combinación, pero no estamos realmente teniendo una importancia en lo que dice la evidencia clínica en cuanto a resultados adecuados en las terapias de combinación, aunque a veces en casos desesperados las usamos. Sin embargo, estamos esperando fosfomicina más daptomicina, un estudio que de pronto podría tener un cambio diferente, y ceftarolina más daptomicina sí parece tener algo de evidencia clínica de mejor impacto. Por otra parte, hay un nuevo dogma en enfermedades infecciosas. El dogma se llama shorter is better, más corto es mejor, cada día dar más tiempo, dar tiempos más cortos de antibióticos para tratar la mayoría de las infecciones. Y el otro punto es, trate de pasarse a oral más rápido. Si usted pasa a oral, pues no tiene flebitis infecciosas. Si usted pasa oral, tiene menos riesgo de que el paciente tenga complicaciones como trombosis. Si usted pasa oral, tiene menos bacteremia asociada a catéter. La medicina en casa nos ha ayudado a completar muchos tratamientos, pero se ha demostrado, y hay notable evaluación, que si el paciente tolera un antibiótico oral que tenga una buena biodisponibilidad, no hay necesidad de darle una medicina en casa. Esto disminuye costos para nuestros sistemas y hace que el paciente tenga adherencia y efectividad. Claves para pasar el paciente a terapia con vía oral. Le agradezco a la doctora Ana María Montoya que nos hizo este gráfico. Que el paciente tenga una infección que efectivamente se puede tratar con terapia oral, no todas. Que el paciente tolere la vía oral y la pueda continuar en la casa. Que tenga una clínica controlada de la infección, es decir, ya sin fiebre y con marcadores de infección como hemocultivos resueltos. En estos contextos, si el paciente responde bien a estas 5 preguntas, en la mayoría de los casos podría pasarse oral. Y tenemos algunos estudios que en los últimos años han empezado a decirnos, ¿será que las endocarditis y las bacteremias las podemos tratar con terapia oral? El estudio que para mí cambia el paradigma en esto es está en una prepublicación, lo conocemos desde hace ya 2 años, presentado en una sesión el Congreso Americano de Enfermedades Infecciosas, de donde tomo estas diapositivas, y básicamente evaluaba pacientes que con bacteremia por Staphylococcus aureus, los primeros 7 días se le puso terapia endovenosa. Y el paciente tenía bacteremia de bajo riesgo, el paciente había depurado los hemocultivos, no tenía metástasis infecciosas, no tenía catéteres endovenosos, no tenía válvula protésica y no estaba inmunosuprimido. Se le dan los 7 primeros días. En estos casos sabemos que usualmente damos del día hasta 14 días para tratar estas bacteremias, en casos complicados hasta 28. Y bueno, entonces aquí ya le autorizaron pacientes que se iban para terapia oral o pacientes que les daban terapia endovenosa, tanto en el hospital como en medicina en casa. ¿Qué se encuentra? Efectividad similar, tasas de recaída similar, pero muchos menores días de estancia hospitalaria, incluso mortalidad igual y muchas menos complicaciones relacionadas con la terapia endovenosa, y vean ustedes que incluso mucho menos clostriditis difficile. Los esquemas a usar que se han propuesto son trimetoprim, clindamicina o trimetoprim con linezolid cuando hablamos de MRSA. Y esta es una cosa que estamos haciendo desde este año, tenemos esta campaña y hemos visto que no hemos tenido recaídas importantes. Un paciente en lo que contamos nos ha vuelto más como algo por intolerancia, y una circunstancia que yo sí recomiendo para esto es que el paciente, cuando sabemos que lo vamos a cambiar, le damos un día oral aquí en la clínica. Si vemos que no le pasa nada y que lo tolera bien, vamos dándole la fórmula mientras tanto al paciente para que la vaya consiguiendo, cosa de que si al otro día nos tolera bien, no tiene efectos adversos y ya tiene la medicación en la casa, le podemos dar de alta tempranamente. Esto requiere que seamos proactivos, ahorra muchas complicaciones y ayuda al sistema. Pero ojo, con trimetoprim empieza a pasar una cosa en la ciudad. Y estos son los datos del grupo Germen que nos acaban de presentar, y vamos a ver qué pasa con Staphylo. Y miren lo que ha sucedido con Staphylo desde el año 2019 al 22. Ha empezado a caer notoriamente la susceptibilidad a trimetoprim sulfa. Es llamativo para nosotros, y este es nuestro análisis desde el Laboratorio de Microbiología, a quien agradezco estos datos y que se ha unido con el PRODE Control de Infecciones para tratar de crear estos protocolos. Para nosotros, llamativamente, la sensibilidad, vean ustedes trimetoprim sulfa dónde está. Esto es la sensibilidad global, pero incluye estreptococos, donde ha disminuido, pero si ven ustedes, miren que en estafilococo la sensibilidad está entre el 95 y el 100%. No ha cambiado en nuestra institución, ni para los elementos intrahospitalarios ni intrahospitalarios. Para los coagulasa negativos, sí, la sensibilidad es del 68 al 67%. De ahí que, para nosotros, trimetoprim sí sigue siendo una buena opción, pero puede que para otros hospitales no, y hay que evaluar muy bien eso y ese seguimiento dentro de lo que tenemos. Una circunstancia a la que llamo cada vez más es hacia el uso justamente adecuado de vancomicina, daptomicina, linezolid, ceftarolina. No todo el mundo tiene aureus meticilino resistente. En esta clínica, la última neumonía por aureus meticilino resistente fue el año pasado y la anterior había sido hace 10 años.
En nuestra clínica, neumonía por aurio y meticilina resistente nosocomial no es frecuente e incluso las infecciones de sitio operatorio son muy poco relevantes y lo que más vemos es por casos que son sensibles a betalactámicos. Bajo ese contexto, en realidad aquí en esta clínica no todo caso nosocomial yo lo debo tratar con vancomicina, linezolid, daptomicina, porque hay una circunstancia que está pasando en el país. Disminución de la sensibilidad a linezolid, disminución de la sensibilidad a daptomicina, la cual esta última ya está en menos del 10%, y el linezolid ya hemos visto varios casos en la ciudad e incluso en nuestra clínica. Y de ahí que, ¿cuándo está indicado iniciar banco dapto, linezolid, ceftarolina? Cuando usted ya sabe que el paciente está infectado o colonizado por aurio meticilino resistente o por un coagulasa negativo. En infecciones clínicas, en infecciones de piel y tejidos blandos, sí hay varios estudios en Colombia que dicen que si yo tengo abscesos mayores a 3 centímetros, necrosis o que el paciente tiene una enfermedad grave en piel y tejidos blandos, sí deba considerar vancomicina. Infecciones osteoarticulares como artritis sépticas u otras infecciones profundas como abscesos epidurales. Y vuelvo a insistir, reevaluar muy bien lo de la alergia a los betalactámicos. Para nuestro protocolo institucional, entonces vemos que trimetoprim sulfa, a pesar de lo que vimos, sigue siendo una alternativa para manejar los pacientes con terapia ambulatoria. Las quinolonas también nos han ayudado en infección de piel y tejidos blandos, y si el paciente lo vamos a hospitalizar por sospecha de infección de esternotomía o de mediastinitis, cefepime vancomicina sí lo debemos usar, especialmente por los coagulasa negativos. Una circunstancia para los prescriptores que insistimos es fijen tiempos de tratamiento adecuados, no dejar por el tiempo de hospitalización. Esa es una mala praxis en relación con uso de antibióticos. Y un punto adicional es, tenemos que quitar la vancomicina y quitarla tempranamente, esa no hay que dejarla 3 o 7 días. Si el cultivo está negativo, aureus es un bicho que crece fácilmente, entonces yo le puedo quitar fácilmente el antibiótico al paciente, incluso a pacientes que tienen neutropenia febril. Una cosa que está válida en neumonía es tamizar la nariz, y si la nariz es negativa es poco probable que el paciente tenga neumonía por MRSA y quitamos el antibiótico. Y si el cultivo es positivo para aurio meticilino sensible, enterococo u otros estreptococos sensibles a penicilina, yo debo desescalarme incluso a terapia oral como lo hemos mencionado. Ahora bien, una circunstancia en donde tenemos un caso sospechoso y que quisiera evaluar y simplemente comentar, ojo, vuelvo y lo señalo, trimetoprim es la primera terapia de elección en nuestro medio, o al menos para nuestra clínica en este contexto, pero hemos empezado a ver en la literatura algunos casos de, vean ustedes, falla ventilatoria y SDRA asociado al uso de trimetoprim sulfa. A veces el paciente llega con un daño pulmonar, lo vemos muy frecuente en nuestra clínica y decimos, esto es una infección, es una bacteria, es COVID, no le encontramos nada y digamos que sí, estos son casos anecdóticos, pero para que lo tengamos en cuenta, trimetoprim, además del compromiso renal que puede generar, también puede llegar a tener algunos problemas. Y esto era lo que quería comentar desde el punto de vista cardiovascular. Ahora pasemos al pulmonar. Y bajo ese sentido, claramente, primero, debo hablar de tuberculosis, muy relevante en nuestro medio, y aquí sí quisiera mencionar que hay algo que va a cambiar en los siguientes 2 años. Ya ha cambiado la preponderancia de la biología molecular para hacer el diagnóstico de tuberculosis. En nuestra institución no pedimos ZN de esputo, no pedimos baciloscopias, porque claramente la sensibilidad es baja, implica un tiempo de trabajo de bacteriología y un tiempo de desgaste de laboratorio clínico muy grande. La mayoría de los pacientes no recogen una buena muestra y básicamente la sensibilidad es baja, comparado con tomar una muestra de esputo por biología molecular, donde vean ustedes, para que yo tenga una baciloscopia positiva, yo tengo que tener entre 8.000 y 10.000 micobacterias por microlitro. Pero para tener una prueba de biología molecular positiva, con un Expert Ultra, que es el que tenemos en nuestra institución, necesito 15 unidades formadoras de colonias para que yo tenga una detección adecuada. De ahí que por eso, y avalado por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y las guías y los lineamientos nacionales, debemos pedir pruebas moleculares desde el primer momento cuando sospechamos tuberculosis, incluso superior a las baciloscopias. Por otra parte, hay algo que nos ha pasado y es que recuerden que esta prueba evalúa el gen RPOE que nos ayuda a detectar la tuberculosis, pero también ve la sensibilidad a rifampicina. Y algo que sucede, que nos ha pasado con mucha frecuencia en nuestro entorno, es que aparece positivo para tuberculosis, que se detectan trazas, pero es imposible detectar la sensibilidad a rifampicina o la resistencia. Y eso es justamente por eso, porque detecta muy pocas colonias para decir que es positivo, pero vean ustedes que se requieren más colonias para determinar la sensibilidad a rifampicina. Hay que tener en cuenta que ya en la ciudad tenemos otras pruebas, como algunas moleculares para detectar tuberculosis extremadamente resistente, algunas que nos evalúan justamente
tenemos el Genotype MDTBR Plus, que nos ayuda a evaluar también resistencia isoniazida y rifampicina. Y en la ciudad también estamos contando, y se espera que el Laboratorio Departamental de Salud lo implemente próximamente, secuenciación de próxima generación o secuenciación de alto rendimiento y también secuenciación genómica global. ¿Qué es esto? Vean ustedes, ya no necesito colonias, ya necesito es simplemente esta cantidad de genes que es mínima. Y así probablemente en ningún caso se me pase, pero más que ello, al secuenciar yo puedo establecer dos cosas. Y este es uno de los dispositivos con el cual esperamos contar próximamente. Y traigo este caso de la doctora Camila Rodríguez, en donde vean ustedes qué es lo que nos ayuda el Minion para detectar, nos ve todos estos genes, no es como el expert que eso nos ve el RPOB, no, miren ustedes, de 15 medicamentos nos da los genes y con base en eso yo puedo asegurar el mejor tratamiento para mi paciente. En este momento tenemos escasez en Colombia de tratamientos para tuberculosis MDR y XDR. Estamos teniendo a veces que considerar dividir los tratamientos y esto es una herramienta que nos podría ayudar mucho más fácil a definir cuál es el mejor tratamiento para mi paciente, porque en muchos casos cuando doy bedaquilina, cuando doy clofazimina, todavía estoy a ciegas y no sé si es verdaderamente sensible. Y este va a ser un cambio que nos va a ayudar a curar mucho más estos pacientes. Aspergilosis, entonces, ha sido muy relevante en nuestra institución últimamente y creo que a veces el Aspergillus no está bien entendido, es un hongo como no muy bien valorado. Hay que tener en cuenta uno, aspergilosis puede tener un componente alérgico o saprofítico, coloniza, pero no necesariamente invade o infecta. Las manifestaciones pueden ser de alergia como sinusitis o de hipersensibilidad. Esos pacientes no se benefician de tratamiento antifúngico. También hay una forma saprófita que es el aspergiloma, el paciente le da tuberculosis y 20 años después un hongo llegó y colonizó esa caverna. En esos contextos el manejo usualmente no es con antifúngicos, debería ser con cirugía. Si el paciente no se puede operar, algunos estudios o algunos reportes dicen considere antifúngicos. Lo que más estamos viendo es esto, pacientes que tienen un compromiso moderado de su inmunidad, básicamente dado por especialmente la presencia de daño estructural, y ahí entonces hay que tener en cuenta que puede haber nódulos aspergilares, bronquitis aspergilar o lo que conocemos como aspergilosis crónica cavitaria. El aspergillus en esos contextos se queda viviendo, a veces no invade, pero a veces sí puede dar un compromiso progresivo, sí vamos a tener una alteración de la inmunidad, que estamos acostumbrados mucho más a verlos en los neutropénicos, donde tenemos la aspergilosis pulmonar invasiva, la traqueobronquitis que nos dan nuestros trasplantados de pulmón y lo que conocemos como la diseminación hematógena, la cual pues es rara. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que básicamente el inmunocompromiso hace que tengamos más posibilidad de que este paciente progrese, pero que también hemos empezado a ver dos factores de riesgo adicionales. El kappa, aspergilosis pulmonar después de COVID, lo vimos mucho, pero desde antes de COVID nosotros veíamos aspergilosis pulmonar posinfluenza, antes de COVID vimos 3 o 4 casos y ahora después de COVID hemos visto un caso al menos de este proceso relacionado. Pero hay que tener en cuenta que en pulmón aspergillus no es uno solo, tiene muchas manifestaciones y a veces no todas se benefician de tratamiento. El aspergiloma simple pues requiere manejo quirúrgico, los nódulos de aspergillus a veces se pueden observar, eso va a depender de la inmunosupresión del paciente y sí, probablemente la mayor evidencia va a estar dada por aspergilosis pulmonar crónica cavitaria, cuando ya hay fibrosis probablemente ya el daño está hecho y ahí no hay nada que hacer en cuanto a manejo antifúngico. Es muy importante entonces diagnosticarlo a tiempo, tenemos algunas estrategias que quiero mencionar y la primera está dada por algo que se debe empezar a hacer en los laboratorios y por eso de pronto estamos viendo más aspergillus y es un simple paso, bueno, bonito y barato. No haga un preprocesamiento de la muestra de esputo, básicamente no se homogenice y tenga lo que llamamos cultivo de alto volumen, que vean ustedes nos sube la sensibilidad de los cultivos de 20% hasta 60-70%, igual o mejor que una reacción en cadena de polimerasa para aspergillus y puede que por eso estemos viendo más aspergillus. El otro punto es lo que está evaluado por el INVIMA de tecnología para diagnóstico de aspergillus en Colombia. Tenemos galactomannan, que puede estar dada por la técnica tradicional de platelia, pero con otras pruebas de flujo lateral que empiezan a presentarse en las instituciones. Tenemos también PCR disponible y estos anticuerpos que quiero llamar la atención deben ser los que solicitemos en compromisos crónicos.
Platelia, las pruebas rápidas de galactomannan son pruebas de flujo lateral, igual a las de COVID, igual a las de embarazo, en donde básicamente sí se requiere algo de procesamiento en el laboratorio de microbiología y tenemos que pueden tener un buen rendimiento, especialmente en pacientes con neutropenia o neoplasias hematológicas, no necesariamente en pacientes que no tienen neoplasias hematológicas, y vean ustedes, el rendimiento es mucho menor en suero en comparación con lavado broncoalveolar. Entonces, bajo esa sensibilidad, recordemos, les va mejor a los neutropénicos para hablar de galactomannan. Y en los que nosotros vemos, los de aspergilosis pulmonar crónica cavitaria, el examen que tiene el mejor rendimiento es este, IgG para Aspergillus. No lo tenemos disponible en este momento, esperamos que llegue prontamente, pero al compararlo con galactomannan, y vean ustedes los puntos de corte para galactomannan, hay que tener en cuenta que nos ayuda mucho más a establecer diagnósticos. Una circunstancia que aparece también este año estaba por los puntos de corte, donde se dice que en pacientes no neutropénicos debería estar alrededor de 1.0 el índice para tener una sensibilidad alrededor del 80%, una especificidad del 88%. En ese sentido, digamos que índices más bajos de 0.5, que es lo que se usa para los neutropénicos, pierde mucha especificidad y hemos visto muchos casos de falsos positivos en nuestro entorno. La otra situación que surge con Aspergillus es que al menos este estudio, y esto va más allá de las guías publicadas, empieza a decir esos pacientes de aspergilosis pulmonar crónica hay que tratarlos más tiempo y hay que probablemente darles 1 año de antifúngico, porque vean ustedes que con 6 meses, que es lo que tradicionalmente los tratamos, recaen mucho más. Un estudio hecho en India con itraconazol, y debemos tener en cuenta que Aspergillus es un microorganismo que se presenta de manera persistente, que puede estar con el paciente toda la vida y que puede originar justamente mucho compromiso de destrucción pulmonar. Una cosa que vimos este año en la clínica, en este caso que estamos en seguimiento para definir una próxima publicación, es que este caso puede ser el primer caso en Colombia reportado clínicamente de resistencia de voriconazol en un caso de Aspergillus. Y bajo esta situación era una paciente que había sido tratada previamente con muchos medicamentos, muchos antibióticos, no necesariamente muchos antifúngicos, y le detectamos una hipogamaglobulinemia y llamativamente voriconazol, que son las estrategias de acción, pues en el mundo empieza a verse algo de resistencia, y pensamos es el primer caso que se reporta en Colombia. De ahí que el uso de los antifúngicos no puede ser liberal y debe controlarse específicamente. Ya entonces, dejando Aspergillus, COVID no se ha ido. Tenemos casos de COVID, ayer tuvimos uno nuevo, COVID, influenza al tiempo, el paciente estuvo 2 días hospitalizado, se nos olvidó a veces, pienso, que volver a diagnosticar COVID y saber que los pacientes inmunosuprimidos siguen teniendo riesgo en este momento, que todos tenemos riesgo porque básicamente surgen 2 situaciones. La primera, como ven ustedes, las variantes cambian y nosotros tenemos una variante de Omicron, que es la 1.5, relevante en Colombia desde hace unos meses, pero ven ustedes ya empiezan a aparecer otras como XBB 1.16 y en Estados Unidos la EU.1. Y como tal, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos vacunamos probablemente aquí justamente con una vacuna que era hecha para variantes no Omicron, dirigida hacia las variantes iniciales. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente la variante inicial contra la que fueron hechas las vacunas está acá, pero antigénicamente las variantes que circulan están acá. Una distancia notable con gran variación antigénica que básicamente hace que las vacunas, que los anticuerpos que pudimos haber llegado a desarrollar básicamente no nos sirvan contra las variantes que están circulando en la actualidad. ¿Y por qué no nos morimos? ¿Y por qué no tenemos lo que nos pasó hace 2 años de pandemia? Porque muchos nos infectamos, muchos nos vacunamos y la gran mayoría pudo desarrollar en Colombia inmunidad híbrida, que es probablemente la que más efecto protector tiene y nos protege contra las formas graves, nos disminuye la posibilidad de hospitalización y de morirnos, pero no disminuye la posibilidad de infección. De ahí que por eso COVID va a seguir, porque básicamente no tenemos protección contra las variantes actuales. A un paciente que está inmunocompetente no le va a producir gran sintomatología, pero a un paciente inmunosuprimido sí lo mata, sí lo hospitaliza, y un paciente de más de 60 años o de más de 70 años sí puede llegarle a causar problemas importantes de morbimortalidad. De los 300 pacientes fallecidos en Colombia, el 80% están por encima de 75 años, y de ahí que por eso tenemos que volver a vacunarlos, actualizar los esquemas, y un punto importante va a ser justamente llegar a considerar las vacunas que estén dirigidas hacia las cepas o variantes circulantes. En Colombia se acabó de aprobar la vacuna bivalente, pero pienso yo que estamos tardidos porque la vacuna bivalente básicamente me va a cubrir BA4 y me va a cubrir BA5, que fue lo que nosotros vimos casi hace 1 año.
Ahorita estamos viendo esto y las vacunas bivalentes no necesariamente tendrían mejor cubrimiento, aunque algunos estudios dicen que sí podrían ayudar a algunas poblaciones de riesgo y por eso cuando llegue sí recomendamos aplicarla en las poblaciones de riesgo, como son, lo mencionamos, pacientes de más de 60 años, pacientes inmunosuprimidos. Y esos pacientes deben tener 5 dosis. Por otra parte, recordemos, está el fenómeno de waning o desvanecimiento de la respuesta, en donde pues, pudimos haber tenido una buena respuesta, pero ya nuestro sistema inmunológico no tiene una buena expresión de anticuerpos justamente frente a esto. Yo aquí me voy a hacer propaganda. Si quieren saber más de vacunación en adultos y en trabajadores de salud, recientemente con el doctor José Millán Ollate, que trabaja en Cali, hicimos un webinar al respecto, que los invito a consultar acá. Y vamos a tener una invitación para el viernes 4 de agosto, en este mismo auditorio, un seminario sobre vacunación en el paciente cardiópata, los esperamos, y también un seminario el 10 de agosto dirigido a pacientes y médicos sobre vacunación y trasplante. Ya entonces, para acabar, quiero hablar de neumonía con algo que sí ha empezado a cambiar y es probablemente neumonía y esteroides. Durante 10 años se ha dicho si sirve, no sirve, si sirve, no sirve. Un estudio que aparece en New England, este metaanálisis empieza a señalar que hay pacientes que sí se benefician de esteroides en neumonía que tienen la comunidad de origen bacteriano, especialmente pacientes de más de 60 años, sin choque, con ingreso a UCI, el uso de hidrocortisona, no usar dexametasona a dosis grandísimas, no usar hidrocortisona, que no haya una reacción gradual, es decir, 50 miligramos cada 6 horas o 200 miligramos al día de hidrocortisona, disminuye mortalidad en algunos de estos contextos. Todavía faltan estudios, pero por ejemplo, esta guía que recomiendo de la unión de varias sociedades sí justamente señala ese punto. Esteroides podrían ser beneficiarios en algunos pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. 2 casos que además quiero anotar de esta guía. Procalcitonina, poco sirve. Sirve para quitar antibióticos, pero no para hacer diagnósticos. 2, paciente que tiene broncoaspiración. Ese cuento de dar tratamiento antianaeróbico hay que reevaluarlo. Si el paciente se está broncoaspirando y usted le encuentra una E. coli, una Klebsiella, un estafilococo en la aspirado traqueal en gran desputo, trátele eso, no hay que tratarle anaerobios. Los estudios están diciendo no vale la pena sobrecargar al paciente de un tratamiento antianaerobio porque no hay una evidencia clínica importante. Recordar que cánula de alto flujo y manejo empírico antibiótico a tiempo son factores importantes para disminuir mortalidad. Y una circunstancia que se está evaluando es si vale la pena o no añadirle macrólido a los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Para la población que nosotros tenemos y en la epidemiología que nosotros hemos evaluado en la institución, no lo vemos relevante. Y como tal, por eso, si vamos a mandar a un paciente para la casa, pensamos que amoxicilina clavulanato, una tableta cada 12 horas por 5 días puede ser suficiente. Es POS, pertenece al plan de beneficios en salud. Cefuroxima podría ser otra opción. Y ya, si el paciente tiene algún condicionante específico, pues sí hay que individualizar un poco más la terapia. Pero recuerden, piperacilina, tazobactam y cefepime, que son medicamentos antiseudomonas, al igual que carbapenémicos, probablemente solo en fibrosis quística o bronquiectasias o pacientes que tengan inmunosuprimidos, pero con uso de antibióticos de amplio espectro. Ampicilina, sulbactam y cefuroxime siguen siendo las alternativas iniciales de manejo, y si hay neumonía necrosante sí debe considerarse vancomicina y piperacilina, tazobactam, porque ahí sí hay más Klebsiella y anaerobios. Y un punto importante, si usted sospecha un cuadro viral y le dan a las 7 de la noche el FIL-Array positivo para influenza, en la ciudad tenemos y en la clínica tenemos oseltamivir y debe iniciarse tempranamente y no esperar al otro día que llegue el infectólogo para prescribirlo. Si tengo una neumonía, le inicio antibiótico ahí mismo. Si tengo una neumonía por influenza, debe iniciarse el oseltamivir ahí mismo. Por otra parte, en EPOC no está demostrado que antibióticos de amplio espectro en realidad modifiquen la evolución, y miren ustedes, incluso 3 días de antibióticos lo vemos, le ponen el antibiótico al paciente 3 días y ya disminuye notablemente sus secreciones y se mejora, y probablemente solo en contextos en donde haya requerido unidad de cuidado intensivo o largas hospitalizaciones previas o múltiples usos de antibióticos, o que ya conozcamos que tiene un microorganismo multiresistente, deben iniciarse antibióticos de amplio espectro. Yo los invito a consultar este documento que está en nuestro manual PROA, y en donde hemos establecido algunas pautas de manejo empírico y de manejo ambulatorio para tratar justamente de dar solución a lo que vemos en el día a día. Yo les agradezco mucho y pues no sé si haya preguntas. Muy amables, muchas gracias.